Voz de la Patria Grande. La ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, sufrió uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión rusa en el 2022. Durante la noche de ayer, drones Shahed 136, conocidos como kamikaze, impactaron en varias oleadas, causando incendios masivos y dañando infraestructuras civiles, edificios residenciales y comercios. 3 adolescentes resultaron heridos en el ataque. El presidente checo se encontraba en la ciudad en el momento del ataque, reafirmando su apoyo a Ucrania. Rusia empleó nuevas tácticas, haciendo descender los drones desde altitudes superiores a los 2 kilómetros a gran velocidad, dificultando la defensa aérea ucraniana. Este ataque subraya la persistente intensidad del conflicto en la región. Ucrania atrae a los jóvenes al frente con hamburguesas. El Ministerio de Defensa del régimen de Kiev difundió un video en el que calcula cuántas hamburguesas se pueden comprar con el dinero del contrato militar para jóvenes de 18 años. El Ministerio de Defensa ucraniano publicó en TikTok un video promocional en el que se calcula el número de hamburguesas con queso que se pueden comprar tras firmar un contrato de alistamiento en el ejército. ¿Cuántas hamburguesas con queso se pueden comprar con 1 millón de grivnas, $24.000? Pregunta el presentador del video, en referencia al pago que reciben los jóvenes ucranianos cuando firman un contrato con el ejército. Una hamburguesa con queso cuesta 64 grivnas, unos $1,5. Se pueden comprar 16.525 hamburguesas con queso, concluye el autor. A la hora de la publicación, el video había obtenido más de 340.000 visitas, pero también decenas de comentarios negativos, indignados por semejante creatividad del ministerio. En febrero, el líder del régimen de Kiev anunció su intención de atraer a los jóvenes ucranianos de entre 18 y 24 años con contratos que les proporcionan $24.000 y una serie de prestaciones sociales. Moscú reaccionó entonces a ese anuncio. El único fin que espera a los jóvenes ucranianos que han firmado un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania es entrar en las tropas de asalto y servir allí como carne de cañón y escudos humanos para Vladimir Zelensky, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Lo que estamos viendo ahora es al jefe del Estado Mayor General de Rusia, a Valery Gerasimov, inspeccionando las fuerzas rusas en la zona de combate en Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa. Rusia anunció el día de ayer que sus fuerzas atacaron a tropas ucranianas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, mientras que la parte ucraniana informó haber repelido ataques rusos en la región durante las últimas 24 horas. Máxima tensión en Kiev, la capital ucraniana. Las defensas aéreas de este país derribaron 114 de 214 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno. Esto confirmó la Fuerza Aérea y dijo que otros 81 drones se perdieron, en referencia a que el ejército ucraniano utilizó guerra electrónica para redirigirlos. Ucrania informó de un ataque a un aeródromo militar ruso. También el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que una unidad de fuerzas especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania lanzó un ataque con drones en cooperación con otras agencias de defensa contra el aeródromo militar Engels en la región rusa de Saratov. El mismo aeródromo es un centro crucial para el despliegue de la aviación estratégica rusa con bombarderos estratégicos. Rusia anunció que sus fuerzas derribaron más de 200 drones de Ucrania. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ruso, ayer las tropas rusas atacaron la infraestructura de aeródromos militares ucranianos, también puestos de mando, instalaciones de almacenamiento de drones, trenes militares que transportaban municiones y armas y concentraciones de tropas y equipo en 153 zonas en las últimas 24 horas. También se indicó que el ejército ruso repelió los ataques ucranianos en dirección a Kharkov, a Donetsk y a Zaporizhia y atacó al personal y al equipo ucraniano. El ministerio también destacó la interceptación de 225 drones ucranianos por parte de las fuerzas de defensa aérea rusas. En la región de Kursk, las fuerzas rusas afirmaron haber destruido armamento ucraniano y 2 puestos de control de drones. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa desde 2022 ha causado graves violaciones a los derechos humanos,
dejando profundas cicatrices en millones de niños ucranianos, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Entre febrero de 2022 y diciembre de 2024, 669 niños fueron asesinados y 1.833 resultaron heridos, principalmente por el uso extensivo de armas explosivas en zonas urbanas. En las 4 regiones ilegalmente anexadas por Rusia en 2022 se han impuesto la ciudadanía rusa, cambios profundos en el sistema educativo y entrenamientos militares para menores, prácticas calificadas como propaganda bélica. Además, el traslado de al menos 200 niños a Rusia o territorios ocupados podría constituir crímenes de guerra, según el informe. Ucrania denuncia estas acciones como genocidio, de acuerdo a la definición de los tratados de la Organización de las Naciones Unidas. El ejército ruso ha sufrido 1.330 bajas en las últimas 24 horas, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde el inicio de la invasión en febrero del 2022, las pérdidas totales en combate se estiman en más de 900.000 soldados. Además, las fuerzas ucranianas han logrado destruir una cantidad significativa de equipo militar ruso, incluyendo tanques, vehículos blindados y drones, en su esfuerzo por resistir la ocupación y recuperar el territorio. Esta información fue compartida obviamente a través de distintos comunicados. El gobierno ruso denunció que Ucrania incumplió el alto el fuego acordado tras una propuesta de Donald Trump, atacando una instalación energética en la localidad de Kavkazskaya. Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había aceptado no atacar objetivos energéticos, pero ahora terminó llevando a cabo el bombardeo. El Ministerio de Defensa ruso informó que la instalación afectada estaba vinculada al transporte de petróleo y que el ataque impactará en las operaciones del consorcio del oleoducto del Caspio, afectando también a inversores estadounidenses. Moscú acusa a Kiev de no tener capacidad de negociación y de incumplir acuerdos previos como el cese al fuego impulsado por Emmanuel Macron en 2022. Esta es información provista por Rusia. Así es una de las salidas de la tubería de gas por la que soldados rusos avanzaron en la provincia de Kursk. Uno de los participantes en la operación cuenta cómo perforó un agujero de salida y revela cuántos días estuvieron las tropas esperando dentro de la tubería en condiciones durísimas. La agencia RUTI mostró una de las salidas a la superficie de la tubería de gas subterránea que cientos de militares rusos recorrieron durante casi 2 semanas para realizar un ataque sorpresa tras las líneas enemigas en el distrito de Sutsa, en la provincia rusa de Kursk, durante un histórico operativo conocido extraoficialmente como tubería o flujo. Un combatiente ruso con el indicativo Bolonchik contó cómo los soldados salieron de la tubería y mostró en qué condiciones vivieron antes de iniciar su avance sin precedentes contra las fuerzas ucranianas. Cuando la operación estaba a punto de terminar, los chicos se situaron en sus puntos, los operadores de drones, los militares superiores, los comunicadores se situaron en sus puntos, contó el soldado, mostrando el espacio dentro de la tubería y una salida con una escalera de madera. Según el efectivo, las tropas rusas esperaron aproximadamente 12 a 13 días dentro de la tubería antes de iniciar la ofensiva. Ya estaban situados de antemano, en estas condiciones, señaló, destacando que para las fuerzas del régimen de Kiev el ataque fue inesperado, ya que no veían cómo los soldados rusos salían de la tubería porque no pueden vigilar cada trozo del campo. Bolonchik explica que perforó la salida con un barreno, observando que la tubería estaba a 3 metros del suelo y que no se oía nada bajo tierra. También añadió que tenían un mapa y sabían dónde estaba la salida. Operativo histórico. Militares rusos cuentan cómo sobrevivieron días sin agua en una tubería durante el histórico operativo. Más de 800 militares de diversas unidades del ejército ruso participaron en la operación supersecreta. Los soldados revelaron que caminaron en grupos de unos 5 hombres manteniendo una distancia de 10 metros. Cuando se detenían, se separaban unos de otros 2 metros, distancia obligatoria para recuperar el aliento. Gracias a los heroicos esfuerzos de los soldados rusos, la ofensiva desarrollada por la tubería, que hasta el 1 de enero de 2025 transportaba gas ruso a Europa a través de Ucrania, provocó importantes pérdidas entre las fuerzas ucranianas y permitió la liberación de parte del territorio de la provincia rusa de Kursk ocupado por las tropas de Kiev. Voz de la Patria Grande.